Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Estoy respondiendo al daño. Encuentros jurídicos con una amiga de todos ustedes. Yo soy la doctora Marisol Martínez Reyes y el día de hoy vamos a hablar de temas muy interesantes que tienen que ver con la reparación integral del daño. No sin antes decirles que el día de hoy de verdad me siento muy contenta porque déjenme comentarles que hoy iniciamos clase de un grupo nuevo de maestría en Derecho de Daños, que sería nuestra cuarta generación de maestros en Derecho de Daños. Y la verdad me siento muy contenta porque esto era un proyecto que se cristalizó poco a poco. Si ustedes recuerdan y los que me han estado siguiendo, empezamos con cursos en derecho de daños, en responsabilidad civil, en malpraxis médica. Entonces empezamos a formar con nuestra rectora Cristina Camacho cursos pequeños hace aproximadamente más de 2 años, yo creo. Y y bueno, con toda la intención de ver si los estudiantes se interesaban en este proyecto de formar ya un plan académico que no existía en México y que este es el primero con reconocimiento oficial de la maestría en Derecho de Daños, que más adelante les voy a dar toda la información, porque hoy iniciamos grupo y hoy también todavía se pueden inscribir. Entonces, más adelante les voy a dar toda la información para quienes estén interesados. Hoy iniciamos clases, las clases van a ser miércoles y jueves. Y bueno, por eso estoy tan contenta porque de pensar hace 2 años, 2 años y medio, en establecer estos cursos en donde hablemos de responsabilidad civil y derecho de daños, era como un proyecto que hoy INDECAJ ya lo tiene materializado con un revuelo oficial y con una muy buena aceptación de nuestros alumnos. De verdad les ha gustado muchísimo esta maestría y vamos por más, vamos más a la especialización, vamos más por los ponentes de prestigio, que tengan conocimiento pleno de la materia y que les puedan dejar mucho. Y bueno, hoy les voy a hablar nada más y nada menos de la reparación integral del daño. Y vamos a analizar una sentencia que para mí es muy importante, al menos en mi formación profesional, a mí me dio mucha luz, porque esta sentencia, fíjense, se resuelve por la segunda sala de nuestra Suprema Corte de Justicia en el año 2015 y los hechos acontecieron aproximadamente 2011-2012. ¿Y por qué quiero decirles que es importante? Porque en ese tiempo, ustedes remóntense al año 2015, en los hechos sucedieron en el 2011 o 2012, pues apenas estaba la reforma a los derechos humanos que se patentó con la modificación de nuestro artículo primero constitucional. Antes de esto no se hablaba mucho de reparación integral del daño, ni en sede penal, ni en sede civil, mucho menos en administrativa. Nosotros litigábamos daños con un esquema conservador en donde la culpa y el responsable era el eje central de lo que era la reparación del daño. Primero identificas al responsable, ves la conducta, analizas esa situación y ya después te fijas en la víctima y en la víctima con respecto a una reparación que no, en ese tiempo no se hablaba de reparación integral, sino se hablaba de reparación del daño y más vinculado a los temas de materia civil, de esa responsabilidad derivada de delito, que una vez determinada la responsabilidad de la persona, se podía pensar en la reparación del daño. No digo que no existiera, porque al menos en mi experiencia yo llevo litigando 25 años derecho de daños, pero era una postura completamente diferente, donde si bien habíamos pocos abogados que litigábamos daño con esa premisa,
de que fíjate a la víctima, juez, fíjate qué necesita, fíjate que ella necesita más de un tope o límite establecido en la ley, porque su daño es este. Habíamos pocos los que litigábamos con esa bandera o con ese estandarte. Y así como éramos pocos, había poca especialización. Entonces, esta sentencia, que es la 18-2015, a mí me abrió mucho los ojos porque dije, entonces lo que yo pido no está tan errado. Entonces, lo que yo postulo desde hace ya 10 años no está tan descabellado. Déjenme decirles que en muchas ocasiones sobre todo al principio, ¿no? Cuando empezaba yo a litigar ahí por los años 2000, 2001, 2004, yo me forjé el apelativo de abogada loca suelta que anda reclamando indemnizaciones millonarias en sede civil. Y así me conocían algunos, ¿no? Porque yo llegaba a las citas de conciliación que en ese tiempo nos obligaban a acudir si no nos multaban, pues llegaba y hacía mi propuesta de negociación y pues la propuesta de negociación siempre era muy elevada y sobre todo muy acorde a lo que yo pensaba que la víctima necesitaba para quedarse indemne, es decir, sin daño. Hablando de lesiones graves, de incapacidades totales, cuantificando un lucro cesante. Desde ese tiempo yo ya pensaba en un tema de daño al proyecto de vida, aun y cuando todavía la jurisprudencia no hablaba de eso, pero sí otros países, ¿no? Por ejemplo, Perú, Argentina, Colombia, ya estaban diseñando esos tópicos en su doctrina. Y entonces, como yo tuve que salir para poder especializarme, pues me traía esas ideas acá a México y las presentaba en mis demandas y cuando llegábamos a la audiencia de conciliación, los abogados me decían casi casi, sí, tu nieve, ¿de qué la quieres, no? Cuando hacía mis peticiones. E incluso los conciliadores pues, sí se me quedaban viendo como diciendo, pero algo real, abogada, para que se lleguen a un arreglo. Y entonces yo decía, pues, ¿qué más realidad que la señora que se quedó viuda y que tiene que sacar adelante 3 o 4 hijos? Y entonces sacaba mis argumentos así. Y bueno, ese fue el porqué de que me gané esos apelativos en ese tiempo. Hoy en día es común, pero en ese tiempo no. Y entonces, como siempre, les voy a hablar de un dato histórico relacionado con la sentencia que vamos a ver el día de hoy. Y fíjense, esto data en 1928. En 1928, un tribunal internacional, que fue la Corte Permanente de Justicia Internacional, resolvió un caso conocido, a ver si ustedes lo puedan ubicar, de la fábrica de Horsov, en donde dos estados, ahí me parece que fue Polonia y Alemania, se disputaban un litigio que hablaba sobre una expropiación ilegal. Pero el tema no es si fue legal o no la expropiación, sino el tema fue que aquí por primera vez esta Corte Internacional fue el que determinó cómo se repara un daño cuando éste ya se consideró efectivamente causado. Y entonces en la Corte Internacional de ese tiempo dice que la reparación debe consistir en la medida de lo posible borrar todas las consecuencias del acto y colocar a la víctima en una situación en la que estaría antes de que se hubiera producido el daño. ¿Les suena? Este, este, ¿Les hace sentido esto? ¿Lo han escuchado en alguna parte? Pues desde luego que sí, porque son las palabras que retoma la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando habla de reparaciones, pero esto ya databa desde 1928 precisamente en la sentencia de este litigio. Es decir, que no basta con pagar algo, no basta con una situación compensatoria, sino lo que debe de ser es que se debe complementar la reparación del daño. ¿Con qué? Con lo que necesita la víctima para que
se anulen esas consecuencias que el daño le produjo. Y ustedes van a decir, bueno, maestra, pero esto es muy romántico, esto es un texto decorativo, esto en la realidad a veces no pasa, o la mayoría de las veces no pasa, porque simplemente cuando una de las personas responsables no es solvente, pues ¿de dónde? Aunque haya mucho daño. Esto es cierto, yo no les voy a hablar aquí de romanticismo, les voy a hablar de realidad. Sí, en muchas ocasiones pasa eso, pero en muchas ocasiones también obedece a que no sabemos pedir y aun y cuando haya solvencia, nos quedamos corto en la necesidad de la víctima. Yo no estoy hablando que a partir de esta charla ustedes vayan a sus demandas o vayan como asesores jurídicos a pedir indemnizaciones millonarias, porque el derecho de daños no se trata de eso. El derecho de daños se trata de identificar el daño que se le causó a la víctima y presentarlo tal cual ante el juez para que el juez determine en el quantum indemnizatorio. Esto de que el derecho de daños tiene que ver como un sinónimo del derecho de las indemnizaciones y que hoy los abogados tienen que salir y pedir millonadas, eso es falso. Creo yo que hay que dejar claro desde este momento que el derecho de daños no tiene por qué ir más allá del daño efectivamente causado, ni menos ni más, y la Corte ya lo dijo. No se trata de enriquecer a una persona, pero tampoco se trata de que la persona víctima cargue con los efectos o consecuencias patrimoniales que el daño le dejó. Entonces, una justa indemnización siempre va a ir dirigida a compensar, restituir los daños que se le causó a la víctima y dejarla indemne, sin daño, cuando esto sea posible. Y de esto habla precisamente la sentencia que vamos a escuchar el día de hoy, eh, porque partimos de una premisa importante. Esta sentencia, que es la 18-2015, se las mandé al chat para los que están en el chat compartiendo con nosotros, en respondiendo al daño. Se las mandé para que la leyeran un poco porque es muy rica. Les digo, en el año 2015, donde todavía no estaba tan desarrollado el tema de los derechos humanos y este tema de reparación íntegra. Entonces la analiza la Corte de una manera magistral y da puntos muy esenciales que vamos a analizar. Los que no están en el chat de Respondiendo al Daño, súmense por favor. Ahorita nuestra compañera Ale les va a subir la liga al chat para que se sumen porque yo en cada transmisión antes y después subo material sobre todo de lo que vamos a ver y de lo que vimos y eso les puede servir para complementar esta charla que de por sí pues no dura tanto, pero sí, lo que a mí me interesa es que ustedes se lleven una idea, aprendan de lo que estamos viendo en la maestría. Todas estas cosas que nosotros estamos transmitiendo los días miércoles a las 9 de la mañana es una pincelada de lo que se ve en la maestría, porque en la maestría analizamos sentencias, analizamos conceptos, analizamos doctrina y sobre todo jurisprudencia que les ayuden precisamente a trasladarlo de manera inmediata a a su trabajo, a lo que ustedes están haciendo, si es postulante, independiente y en cualquiera de las materias, ¿eh? Si es materia civil, penal, administrativo, le sirve. Y también si defiendes a víctimas o si defiendes a empresas o si eres servidor público, también. Entonces, ¿qué nos deja este amparo 18-2015 antes de entrar al contexto del caso? Pues nos deja precisamente que la reparación integral es una garantía vinculada a la dignidad y a la integridad de la persona y que no se cumple solamente con migajas o con topes arbitrarios, porque en ese tiempo, bueno, en ese tiempo y ahora, hay todavía mucho que hablar sobre las limitaciones, los topes, tarifas. Simplemente en el Código Civil
de la Ciudad de México nos habla sobre la reparación del daño y nos remite a la Ley Federal del Trabajo. Y la Ley Federal del Trabajo tiene límites. Por ejemplo, dice, en caso de muerte se le pagará 5.000 días de salario mínimo. En caso de incapacidad total permanente, 1.095 días. Entonces son esos topes que la ley establece y que la jurisprudencia ya ha dicho que son inconstitucionales, porque el daño se tiene que ver desde una perspectiva no de topes o límites y tarifas, sino desde una perspectiva a lo que la víctima está resintiendo. Y si una de las garantías que es precisamente la reparación integral del daño, uno de esos formas de reparar es la restitución, pues la restitución se tiene que dar total, no a medias ni limitada. Y si otra es la compensación, compensación que puede compensar daños erogados o daños futuros, no puede estar limitada a un tope o a unos días de salario mínimo. Entonces, por primera vez, al menos en mi experiencia profesional, yo vi en esta sentencia que recogen todos esos aspectos muy importantes y que hoy en día son jurisprudencia. Bien, y vamos a ver qué es lo que pasó en esta sentencia. En esta sentencia, fíjense, es una sentencia en donde un menor de edad, aquí estamos hablando de derechos de la infancia, un menor de edad fue infectado de SIDA por una transfusión de sangre contaminada en el Instituto Mexicano de Seguro Social. Nada más imagínense la gravedad del daño. Un menor infectado, él iba por una cuestión diversa, iba a atenderse el seguro social, sus padres lo llevaron, un tema de, me parece ser anemia, le hicieron una transfusión de sangre y la sangre estaba contaminada, tenía VIH. Y entonces el niño se infecta, la familia reclama una indemnización vía responsabilidad patrimonial del Estado, porque recuerden ustedes que a partir del 2014 se crea la ley de responsabilidad patrimonial del Estado y los juicios ya son administrativos. Antes sí podíamos demandar en vía civil la responsabilidad patrimonial, pero después de la reforma, entonces se da el juicio administrativo. Entonces los padres reclaman vía administrativo una indemnización por el daño causado. Y entonces, eh, cuando se resuelve la primera instancia, la sala del Tribunal Administrativo resuelve que sí ha lugar, porque sí hubo una actividad administrativa irregular, pues como no, imagínense, o sea, y no cualquier actividad administrativa irregular, es una actividad gravísima, gravísima, que uno va con toda la confianza a los centros de salud a atenderse y resulta que sale peor. Y en el caso del niño menor era inexcusable, ¿no? La gravedad de la conducta. Entonces dice la sala desde una primera instancia, sí hay actividad irregular y sí se condena el pago de daño moral. Pero la ley tiene un tope, dice que por daño moral no podrá ir más de 20.000 días de salario mínimo. Y entonces lo fija en lo máximo y ya hace la condena con el tema de daño moral. Inconformes con esta resolución, eh, se hacen los recursos hasta que llega a la Suprema Corte. La Suprema Corte de Justicia, fíjense qué importante y sobre todo, no tanto la resolución de la Suprema, sino la postura del abogado que desde ese momento, desde su planteamiento en sus agravios, dice, es que es inconstitucional que me apliquen una tarifa cuando el niño va a estar infectado de por vida, porque es una enfermedad incurable, que va a trascender en toda su vida escolar, laboral, sexual, de pareja, incluso de tránsito, lo analiza la sentencia. Va a tener muy pocas oportunidades de trabajo porque recuerden ustedes que hay mucho tabú, si lo hay todavía, imagínense hace más de 10 años,
qué oportunidades en su vida va a tener el menor y sobre todo su expectativa de vida, que normalmente es de 75, 78 en ese tiempo, para hombres, para mujeres es un poco más, pero con eso se reduce su expectativa de vida y todo eso lo presentó el abogado, como decía nuestra querida maestra, este, magistrada, abogados valientes, abogados inquietos, que no se quedan con lo que dice la norma, porque muchos dicen, bueno, pues es que la norma dice, y si la norma dice que no puedes ir a 20,000 días de salario mínimo, pues así está. Eso es lo que se debe de aplicar porque así lo dice la norma. Pero hay quienes decimos en muchas ocasiones, es que esto es injusto, es que esto no debe de ser. Y entonces empezamos a argumentar y empezamos a pensar, si quieren ustedes, locuras, y empezamos a presentar nuestras inconformidades. Bueno, en este caso así fue. El abogado desde un principio dijo, no, y sobre todo porque ya estaba el tema de los derechos humanos, ¿no? Ya estaba la protección más amplia a la persona y pues, los derechos de la infancia desde hace muchos años, ¿verdad? Entonces se litiga este asunto con esa perspectiva precisamente de reparación integral y la Corte hace un pronunciamiento muy, muy interesante porque precisamente resuelve sobre qué significa una reparación integral. Y entonces se empieza a retomar aquellos conceptos de la Corte Interamericana en sus sentencias, y ya teníamos varias sentencias en el tema de reparación integral, y entonces dice, no solamente se debe de hablar de una cuestión monetaria o compensatoria, sino reparación íntegra quiere decir restitución si es posible. En el caso del niño infectado, pues ya no es posible, porque al menos en ese tiempo y ahora no hay cura para el SIDA. Entonces, restituir la salud, la integridad física no era posible. Pero ¿qué hizo? Bueno, compensar adecuadamente. ¿Y qué es compensar adecuadamente? Una indemnización que no solamente cubra una cuestión de atención médica o un tema de incapacidad total o permanente, sino que compense de manera adecuada todas las dificultades que ese menor va a tener en su vida con motivo de la infección de VIH. Y entonces también se pronuncia respecto a adoptar medidas que realmente mitiguen las consecuencias de ese daño. ¿Y qué es mitigar la consecuencia de ese daño? Que se le dé la oportunidad para que salga adelante con las limitaciones que propiamente le va a causar la enfermedad. Y aquí viene un punto clave de la sentencia que les estoy explicando. Y creo yo clave porque esto nos ayuda a los que somos litigantes a dejar de pensar de que si la ley dice tanto por fallecimiento, tanto por incapacidad permanente, y si nos establece una, un índice o un capítulo de porcentajes de incapacidades y cómo se deben de cobrar, creo que esta sentencia nos da luz en pedir la inconstitucionalidad de esos parámetros, topes, techos y límites. ¿Por qué? Porque no es acorde a una indemnización justa. Y entonces esta sentencia nos dice que un tope máximo, en el caso de la ley de responsabilidad patrimonial, que era 20,000 días, impide que la indemnización responda a la dimensión real del daño. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo pongo un límite, no se está verificando el daño efectivamente causado. Nos está refiriendo a un parámetro que lo puso el legislador, pero no lo puso como, en mi opinión, esta es una opinión y si ustedes ven la exposición de motivos, en mi opinión, no tiene que ser una cuestión tasada, sino un parámetro referencial para que haya un punto de partida más no un punto de llegada, ¿no? Y de ahí, si no hay una referencia para que se establezca el daño efectivamente causado, pues haya al menos un motivo.
de dónde para dónde el juzgador tenga la oportunidad de poder cuantificar cuando no hay un referente. ¿Por qué? Porque si el daño es mayor que el límite, la víctima termina absorbiendo la diferencia. ¿Estamos de acuerdo? Y si la idea es dejar indemne a la víctima, o sea, sin daño, pues estos conceptos no se están logrando. La reparación integral tendría ya, serían palabras románticas en el texto o en la jurisprudencia que nunca se van a cumplir si se establecen esos límites y topes. Entonces, ¿para qué haces jurisprudencia si la norma establece un tope o un límite? Y entonces eso es incompatible con la idea de reparación integral del daño. Y entonces la Corte sostiene en esta sentencia que la indemnización debe ser proporcional al daño sufrido y no puede limitarse de manera automática a un referente establecido por el legislador. Y por eso se declara inconstitucional la aplicación de topes, tarifas, en el caso concreto que se aplicaron los 20,000 días de salario por concepto de daño moral. Y bueno, también en esta sentencia nos habla precisamente de cómo se cuantifica el daño moral. Y aquí es muy importante porque precisamente ayer que estaba en clase con mis alumnos, me, me doy cuenta que les cuesta trabajo pensar en la cuestión de la prueba, sobre todo de daños extrapatrimoniales, siendo el daño moral uno de estos. Porque tenemos la idea de que al ser subjetivo y al no tener establecido un termómetro que mida la intensidad del daño, será difícil acreditarlo. Y esta sentencia nos explica muy bien, porque el daño moral, cuando se trata de, de daños extrapatrimoniales, o sea, eh, se presume en muchas ocasiones. Y entonces me dicen, maestra, entonces si se presume, yo ya no tengo que probar, porque ya tengo la presunción de que el daño se causó. No, no, no. Eso es precisamente lo que se presume, que el daño es causado, que el daño está ahí por la afectación a los sentimientos, al honor o bien a la estética. Entonces, lo que se presume es el daño, mas no la magnitud que ese daño ocasiona a la víctima. Y eso es lo que sí podemos probar o sí debemos probar. Entonces, cuando se ocasionan daños a la integridad física de una persona, a la estética o al honor, eso se presume, eso es lo que el juez iba a presumir. Ok, ya no es necesario una prueba porque tenemos una presunción a favor, salvo en contrario. Entonces, en el caso del niño VIH, ¿es presumible el daño? Pues sí, se encuadra en el daño a la integridad física y por supuesto que indudablemente y sin necesidad de ofrecer una prueba pericial en psicología, el daño está ahí, no solamente del niño, sino de los padres. El niño cuando crezca no va a poder tener hijos, tal vez, no, el hecho de que tenga VIH va a ser discriminado, tal vez, va a tener pocas oportunidades de trabajo, tal vez, su expectativa de vida va a ser menor, por supuesto, eso lo sabemos. Entonces, realmente lo que se prueba son los derechos lesionados. El daño por sí el juez va a decir, no me queda ni la menor duda. Pero para que el juez tenga los elementos de cuantificar, necesita identificar ese daño, como si ustedes estiraran una liga, hasta dónde llega la extensión del daño. ¿Qué aspectos de la vida de la persona, familiar, escolar, productiva, sexual, de pareja, laboral, es la que incide con el daño? ¿Qué aspectos del niño se van a afectar con este daño que se les causó?
Y entonces son esos los derechos lesionados los que ustedes tienen que acreditar para que el juez tenga la oportunidad de hacer la suma, de poner una idea en su cabeza con respecto a lo económico, a lo compensatorio, monetizar el daño. Eso, eso significa cuantificar. Y entonces, además de los derechos lesionados que que ustedes tienen que probar, ustedes tienen que producir la prueba con respecto a ello, ustedes van a tener que acreditar la gravedad del daño. En el caso de este, pues es un tema groseramente grave. ¿Por qué? Porque el niño se infectó por falta de protocolos para que eso no suceda. Hay protocolos en el banco de sangre que se pasaron por alto y que por eso dio lugar a que existiera la sangre contaminada. Es algo que no puede pasar, es algo que es una negligencia terrible. Y entonces la gravedad del daño se tiene que establecer como grave, se tiene que probar como grave para que el juez lo pueda así determinar. El grado de responsabilidad es un tema súper importante porque ustedes tienen que medir el umbral de esa gravedad en la conducta. Eso sí es prueba directa. Ahí sí interfieren las pruebas periciales, ahí sí interfieren las inspecciones que se puedan realizar, ahí sí interfiere el tema de cómo se dio esa conducta que dio ocasión al daño. Tienen que probar el nexo de causalidad, que esa conducta, o sea, esa sangre contaminada que se le fue al menor, fue la consecuencia de que de que él adquiriera el VIH. Ahí es el tema donde hay que echar toda la carne al asador con respecto a probar la conducta y el nexo de causalidad. No, no más. Si te quedas corto en el tema de la prueba, en la conducta y el nexo de causalidad, hay absolución, no hay de otra. Entonces, es muy importante la gravedad del daño probarla y probarla con prueba directa y prueba, aquí no se vale decir que me presuma que sí pasó. No, no, no. La presunción va con respecto al daño, pero no a la gravedad del daño. Esa sí es prueba que tú debes de presentar. Las circunstancias personales de la víctima, quién era la víctima antes, durante y después del hecho victimizante y cómo infiere eh, en la vida de la persona esto que le pasó, la infección de VIH, cómo es su vida después de que pasó esto, qué ha tenido que asumir después de esto. Puede asumir muchos temas de discriminación, puede segregación, puede ser un tema incluso, ¿no? De gravedad en su salud, pero hay que demostrarlo. El impacto psicológico y social que ha tenido con respecto a eso, que indudablemente en esta sociedad que tenemos todavía mucha idea con respecto al VIH, eh, prejuzgamos, prejuzgamos y discriminamos. Entonces, la Corte, en específico en este caso, establece que hay una afectación permanente en la salud del menor, hay una reducción en la expectativa de vida, se crea un estigma de discriminación asociados al VIH, el impacto emocional constante de este menor y no solamente de él, sino de los padres de este, y la incertidumbre sobre el futuro. ¿Qué va a pasar conmigo en unos años? ¿Acaso voy a morir? ¿Me voy a poder atender? ¿Habrá cura para mi enfermedad en unos años? Y bueno, creo que fue clave para que el daño moral que se determinó en esta sentencia no sea una cifra abstracta o sacada de la manga, como muchos dicen, que, ay, bueno, es que el juez se levantó con la idea de un número en la cabeza y eso fue lo que estableció en la sentencia. No, el juez debe de tomar los elementos que tú le das en el juicio, de lo que tú pruebas, para que pueda determinar el cuántum indemnizatorio. Si tú te quedas corto en la prueba, no le das opciones y por eso muchas sentencias te mandan a ejecución de sentencia. O sea, dices tú, ¿cómo me manda ejecución de sentencia? A veces no probamos lo suficiente y el juez no tiene los parámetros para determinar el cuánto un indemnizatorio y nos manda
ejecución de sentencia y eso es gravísimo, porque si ya te tardaste, no sé, un procedimiento de 2 o 3 años y te dice, sí tienes razón, sí hay daño moral, pero no tengo elementos para cuantificar y te manda a la vía así incidental, pues es otro juicio, otros 3 años con todas sus incidencias, ¿no? Entonces eso es gravísimo para los que litigamos daños, es gravísimo y es muy común que esto suceda en la práctica. Y entonces la sentencia también aborda el daño personal, o sea, ya nos fuimos con el daño moral, eso fue lo que determina. Pero cuando empieza a analizar lo que es el daño personal, la ley siempre nos remite a, a lo que son los topes y límites. ¿Por qué? Porque así lo estableció el legislador, ¿no? En la Ley Federal del Trabajo estamos desde 1932 con esos límites, topes y tarifas. El Código Civil de 1928 siempre ha dicho, este, para la cuantificación de la indemnización te debe remitir a la Ley Federal del Trabajo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando la norma no contempla adecuadamente la situación de una clase determinada? En este caso, la Ley Federal del Trabajo no señala los casos de menores de edad. Habla de trabajadores, de personas laboralmente productivas, ¿estamos de acuerdo? Y entonces, ¿qué pasa cuando hay una exclusión eh, normativa en ese tema? El menor de edad no devenga ingresos. El menor de edad no, es más, es dependiente económico de sus padres. Y entonces también esta sentencia la aborda y dice que cuando una de las categorías de la población no se encuentra tutelado por la norma, en diferencia a los demás que sí lo están, o sea, clase trabajadora, entonces el juez debe aplicar de una manera razonable y sobre todo reforzar, y más tratándose de derechos de la infancia, cómo debe de ser esa reparación integral. Y entonces determina que la reparación integral no es una fórmula matemática, que no se puede establecer a topes y tarifas, que es un derecho fundamental, que está vinculado directamente con la dignidad humana y que no puede reducirse por razones presupuestarias, es decir, ay, el Estado no tiene dinero, no tiene partida presupuestal para pagar, eso no puede ser cuando se habla de reparación integral. También establece que no puede limitarse a la comodidad administrativa. Cuando el Estado causa un daño, la obligación no puede ser simbólica. Debe restituir en la medida de lo posible, como ya dijimos, cuando esto sea posible, la situación anterior. Y si no es viable, lo tiene que compensar plenamente porque un tope, como lo maneja la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, impide cubrir la totalidad del daño y digamos esto vacía de contenido lo que ya hemos avanzado en el tema de derecho de daños. La jurisprudencia es vasta en el tema de reparación integral, pero si nos establecen un tope, un límite, una tarifa establecida, esto vacía de contenido precisamente a todo este desarrollo jurisprudencial, que al menos hasta la 12ª época, ya es muy vasta con respecto a todos estos temas de reparación integral. Y bueno, para cerrar mi exposición del día de hoy, quiero cerrar con esta reflexión. Miren, durante mucho tiempo habíamos hablado sobre responsabilidad como un centro en donde la culpa era el eje rector. Recuerdan que inicié con esas palabras en la transmisión. Hoy el centro del derecho de daños es precisamente la víctima y la pregunta no es quién es el responsable. La pregunta del día de hoy es qué le pasó a la víctima y cómo se debe de compensar su daño. Si nosotros partimos de esa premisa cuando tenemos frente a nosotros a una víctima, creo que ya dimos un paso adelante. ¿Por qué? Porque vamos a generar, al menos en el litigio y en el juzgador, un sentimiento de empatía.
para que se compensen, se restituyan esos daños que efectivamente se le causó a la víctima, pero hay que saber demostrarlos, hay que saberlos presentar ante el juez y esto no nos los va a dar nada más que la especialización, porque esto no está en una norma, esto no está en un código, esto no nos dice una guía de litigación en materia de reparación del daño, que sí la hay, pero no nos dice abiertamente. ¿Qué tenemos que hacer? Pues nos tenemos que especializar en la materia para que podamos nosotros eh, postular estos casos de daños, como en el caso concreto, en esta sentencia 18-2015, este, resultó, resultó y de ahí se vinieron muchas ejecutorias y de ahí se hizo tesis y de ahí empezamos un desarrollo interesante de lo que es la reparación integral del daño. Y déjenme de decirles que el tema de la especialización ya no es una moda, ya es una obligación social, es una responsabilidad de los que somos abogados en poder decir dentro de mi formación necesariamente, necesariamente tenemos que tener el derecho de daños en nuestra formación académica. Como la quieran tener, ¿eh? Ya sea en diplomado, en especialización, en taller, pero lo recomendable es que sea mediante el cursado de la maestría. Y, y ahorita les voy a dar el comercialote, ¿eh? Porque hoy empezamos curso en una nueva generación de maestros en Derecho de Daños y especialistas en responsabilidad civil. Esta maestría dura 2 años. Si me ayudan con la proyección, hoy iniciamos clase. Vamos a estar miércoles y jueves de 6:30 a 9 de la noche, todas las semanas durante 2 años, para que ustedes puedan cursar la maestría en Derecho de Daños. Nosotros organizamos este plan académico para que ustedes tengan el oro molido. La directora académica soy yo diseñé el programa. ¿Con qué? No con lo que se me ocurrió, con la idea de lo que ustedes necesitan para formarse en Derecho de Daños. Tenemos un plan académico que dura 2 años. Si me puedes ayudar con el plan académico. Miren, en el plan académico empezamos desde los orígenes de la reparación del daño, derecho fundamental. Empezamos a caminar con el ABC de dónde nace, sentencias de la Corte Interamericana, porque todo esto de derecho de daños es una recopilación de las sentencias de la Corte y que son vinculantes y obligatorias para el Estado mexicano ya desde hace bastante tiempo. Y vamos caminando con una metodología para que ustedes vayan teniendo esa formación desde la doctrina, la teoría, y después nos vamos a la práctica con talleres de litigación en materia de responsabilidad civil y daños. Pero hablamos sobre la responsabilidad civil derivada de delito y su cuantificación, cómo pedir la cuantificación en aquellas instancias de materia penal donde todavía no sabemos demostrar ni cuantificar los daños y que es muy importante para aquellas personas que son penalistas. Hablamos sobre la responsabilidad administrativa y regular del Estado, hablamos sobre la responsabilidad civil del profesional, no solamente en malpraxis médica, sino del profesional en todos los aspectos. Hablamos sobre productos defectuosos y derechos del consumidor, hablamos sobre el contrato de seguro y su injerencia en la reparación del daño, que es muy, muy importante saberlo manejar y litigar. Hablamos sobre los daños de la empresa, de los accidentes de trabajo en centros de trabajo. Hablamos también de responsabilidad derivada de la violencia intrafamiliar. Entonces, esta maestría va dirigida a todos los ámbitos del derecho. Si tú eres penalista, si te dedicas a la materia civil o familiar, esta maestría puede ser para ti porque no nos enfrascamos a lo que es la reparación del daño,
derivada de delito, que es como que lo más común. Cuando nos hablan de reparación del daño, pensamos a delito, ministerio público, asesor jurídico, etcétera. Pero no, el derecho de daños dialoga con muchas materias y como les dije desde un inicio, la reparación del daño y saberlo, cómo se litiga, ya es una obligación, no es una moda. Y entonces por eso INDECAJ, con esa visión que tiene nuestra rectora, pues ha implementado esta maestría que hoy les ofertamos ya con un REBOE oficial, la primera en México, y con unos costos súper accesibles, súper accesibles. Entonces, todavía el día de hoy se pueden matricular, todo el día, todavía el día de hoy vamos a estar recibiendo inscripciones. Y miren, el claustro docente, que para mí es muy importante, ¿eh? Porque porque aquí en México no se ha escrito mucho al respecto. Esta selección de docentes eh, ha sido minuciosa porque yo dije cuando empezamos la maestría, ¿y a quién traigo para que les enseñe derecho de daños? Si es una disciplina que no se ha estudiado mucho en México. Y entonces empezamos a reclutar docentes internacionales y por eso la maestría es completamente virtual, porque tenemos docentes de Chile, Colombia, Argentina, Panamá, Chile. Vean ustedes, también de México, pues obviamente, pero muchos de los aspectos que son derecho de daños no tiene que ver con la sede nacional. El derecho de daños es internacional. Casi toda la influencia y los conceptos doctrinales que ustedes van a ver en la jurisprudencia los traen de la Corte Interamericana. Y déjenme decirles que Colombia, Argentina y Chile han tenido un desarrollo bastante amplio en el tema de daños. Por eso los docentes son de otros países, Perú también, por supuesto, Perú. Entonces, vean, tienen todo una maestría virtual, no necesitan salir de casa, una maestría económica bastante con respecto a los precios. Yo estoy estudiando en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, en estas fechas, el máster en daños y la verdad pago muchísimo más, 10 veces más de lo que Indecac les está cobrando por esta maestría. Aprovechenla, de verdad, yo se los puedo recomendar ampliamente porque yo soy litigante del derecho de daños desde hace 25 años, o sea, no hago otra cosa más que hacer derecho de daños. Y yo creé el programa académico con lo que necesitan ustedes saber. Y entonces es por eso que el día de hoy todavía se pueden inscribir. Hoy empezamos 6:30 y por eso estoy tan contenta. Y ya nada más por último, déjenme decirles que no solamente hice el programa académico, sino que escribí mi primer obra, que es El Derecho de Daños en México. Y me inspiré en el plan académico para que ustedes, los que van a iniciar la maestría, lo adquieran porque es como el libro de texto de la maestría, sobre todo el primer semestre. ¿Qué tiene este libro? Bueno, primero está enfocado a México, porque yo para tener conocimiento de daños me traje literatura de todos los países que ustedes vieron, incluso de España, y lo tengo que como homologar a lo que tenemos en México. El derecho de daños en México, parte general, tomo uno, pues está referenciado a nuestra jurisprudencia, a los daños que en México estamos resintiendo y pues es una oportunidad para que empiecen a conocer el ABC del derecho de daños, pero enfocado a nuestra, a nuestro país. Entonces, lo pueden adquirir en Indecaj, también lo pueden adquirir con una distribuidora autorizada que es Letras Jurídicas, lo pueden ver en la página, así la teclean Letras Jurídicas, ella lo tiene también. Y, y bueno, ya estamos sobre el tiempo y ya saben que a mí me encanta hablar,
pero quiero que hablen ustedes. Ay, te estoy viendo, Cristi, ¿cómo estás? Hola, hola. Ahí está nuestra directora. Bueno, mm, no te escucho, Cristi. Ah, ya, es que, espérame, no me dejaban activar el micro. Ya Ok. está. La estaba escuchando, perdónenme, ando así por lo del. De repente salgo a hacer un poquito de ejercicio, pero no me quería perder la oportunidad de conectarme con Marisol por la importancia de todo lo que les está comentando de la maestría en Derecho de Daños. Y como bien dice Marisol, ella es quien diseña este plan académico. Y fíjense, nos fuimos hasta a nosotras, hemos tenido que invertir para todo esto, nos fuimos a Salamanca, a España, para la especialización de esto. Y ahorita quiero decirles, ay, no lo tengo en la mano, ¿verdad? Eh, ajá, ¿qué creen? Denle toda la información, pero además quiero comentarles a todos ustedes, va a salir publicado yo creo que hoy o mañana, pero qué bueno, ustedes van a ser los primeros en saberlo de manera oficial. El INDECAC ha firmado ya convenio de colaboración con la Universidad de Salamanca ya de manera oficial. Vamos a aparecer en la Universidad de Salamanca, va a salir al ratito el anuncio, ya lo tengo por aquí, no sé si lo ven. Ya está el convenio de colaboración firmado con la Universidad de Salamanca en España, mi querida Mari, y podemos invitar a todos los alumnos con un descuento súper especial precisamente a esos cursos de especialización. Los cursos de especialización que están en Salamanca, que se dan en dos etapas del año, ahorita en verano, en el mes de junio, y luego en el invierno, en el mes de enero. Para todos nuestros alumnos que quieran ir a Salamanca, van a tener un 25% de descuento con la lista que yo voy a pasar. No importa que sea la primera vez, porque ya ves que nos van haciendo descuento ya después que vamos asistiendo. Pues ahorita, aunque sea la primera ocasión de ir a Salamanca al curso, ahorita si se registran con nosotros derivado de ese convenio, y se los comento porque en esta sección de cursos de junio, Mari, vamos a tener allá curso de especialización en materia de contratos y daños. Así es. Muchísimo, entonces van a tener ustedes un 25% de descuento en la cuota de pago del curso. O sea, y que es un tema que se paga pues en euros, ¿no? Por favor. Así es. Entonces, eso les quería comentar y lo vamos a tener, ya lo tenemos aquí, tenemos firmado por unos años para efecto de que quien pueda ir ahorita en verano, póngase en contacto directo conmigo, mándenme mensaje, aquí les voy a poner el teléfono a todos y los que ya están en maestría, les voy a poner aquí, 30, espérenme que no puedo hacer dos cosas a la vez, ahí está. Ahí está mi teléfono y de verdad, Mari, que conozcan, que salgan, que vean la calidad de la maestría que tenemos, por qué tuvimos que traernos maestros extranjeros, como tú dijiste, independientemente de los mexicanos que tenemos también en la maestría, pero que muchas latitudes nos llevan esa gran ventaja en materia de daños, ¿no? Entonces, hemos obtenido ese convenio y ¿qué creen? Si aquí mi directora académica, porque eso lo resuelve Marisol en todos los temas académicos, fíjense, una de las grandes ventajas que tendrían, y aquí la voy a comprometer, es que también pudiéramos ver la forma, Marisol, de tomar ese curso de especialización hasta como una forma de titulación de los de maestría. Claro. Ya ven cómo, o Claro. sea, porque imagínate la super experiencia que tendrían y entonces el beneficio que tendría esta maestría al tener ese curso de especialización, ¿no? Creo que puede ser muy interesante. Yo sé que representa un gasto, una inversión, pero para mí es una inversión. Y Marisol no me va a dejar mentir. Es una inversión. No, y además lo que te abre la mente, Cristi, cuando uno sale a otros países, de verdad que te abre la mente en todo lo que tú quieres innovar, sobre todo en el tema del litigio. Yo les comentaba hace rato en la transmisión que de ahí me traje muchas ideas cuando salí a Argentina, a Perú, a especializarme, a Colombia, no se diga.
me traje muchas ideas y yo llegué a aterrizarlas aquí en los planteamientos de mis demandas y muchas veces pues, sí me decían, está loca que se trae, ¿no? Aquí esto no se hace. Pues hoy en día es jurisprudencia, ¿no? Hoy en día sí se hace, hoy en día el chiste es que nosotros abramos la mente y nos traigamos ideas nuevas, porque sí hay más desarrollo en el derecho de daños en otros países que aquí en México. Así es, entonces tenemos ese gran beneficio para todos los que estén interesados, este, en poder ir, en hacer ese gran esfuerzo, esa gran inversión que vale muchísimo la pena y que acompaña, que complementaría muy bien esta maestría en Derecho de Daños, ¿no? Como bien decía Marisol hace ratito, hoy iniciamos la cuarta generación, ¿no? Cuarta, ya la cuarta. Fíjense, ya vamos en la cuarta generación de abogados que se están atreviendo a hacer este tema de conocer realmente lo que es el derecho de daños, la reparación integral del daño, o sea, el conocer los conceptos que integran precisamente esta reparación integral. Mari, ahí corrígeme tú, dices, el saber las pruebas. El otro día en una sesión hablábamos de la importancia de la prueba en materia de derecho de daños, en donde decimos, pues está la norma aplicable, pero ¿qué creen? Somos nosotros los abogados los que no tenemos un método correcto para la cuestión de la etapa probatoria en materia de derecho de daños, ¿no? Entonces, creo que sí es una parte importante estudiar, porque además esta maestría es transversal. ¿Sale? No importa si estamos en familiar, si estamos en penal, si estamos en laboral, si estamos en administrativo, si estamos en fiscal. Yo siempre les digo, díganme una materia del derecho en donde no haya daño. No existe. No hay, no hay, ¿no? Entonces, que hay que dejar de pedir, decían por ahí en un libro que leía yo, el daño moral de una forma genérica, ¿no? Hay que hablar del daño al proyecto de vida. Ahorita Marisol hablaba de esa sentencia de la 18, en donde, ¿qué es a lo que nos obliga? Más bien, ¿qué es a lo que nos lleva a elevar el nivel del debate en materia de derecho de daños? ¿No? Entonces, qué importante es que entren y hoy, que es el día que vamos a aperturar esta maestría. Ah, ¿ya les comentaste de nuestro congreso? Todavía no, en eso estaba. Ahí está, Precisamente cuando te vi. Marisol está coordinando nuestro primer Congreso Nacional de Derecho de Daños. Híjole, de verdad no se lo pueden perder. Conseguimos a lo mejor de nuestro país. Fíjense, está la doctora Ana María Ibarra Holguín, que ella, ¿no, Mari? Fue quien hizo, quien sentó el precedente de daños punitivos en México con la sentencia del Mayan Palace, ¿no? Tenemos Ok. al doctor Fernando Martínez, que el día que yo lo escuché en presencial, en una clase presencial, dije, qué bruto, este hombre, ¿cómo sabe? De verdad, así se los digo. O sea, yo me quedé impresionada de escuchar al doctor Fernando y que haya aceptado nuestra invitación y que él casi es exclusivo de la Libre de Derecho, ¿no, Mari? Así es ponente de la libre derecho, ha hecho también derecho de daños, es litigante independiente, ha escrito libros. Sí, Fernando, mi amigo, es una eminencia. No, yo el Lo día que vamos a lo tener. escuché dije, qué bárbaro. Entonces, no se lo pueden perder. Y a ver, ¿qué les vamos a dar a los de este grupo si estoy hablando de prueba? Tenemos el mejor, me va a matar Alma Yesenia, pero bueno. Nayeli, tenemos el mejor curso internacional de razonamiento probatorio, curso internacional. Fíjense, es el mejor curso ahorita y me atrevo a decirlo a nivel nacional que va a aperturar, hablando de que tenemos docentes internacionales en la maestría de Derecho de Años. ¿Tendrás la imagen allí? En donde va a aperturar, imagínense, alguien de la calidad y del nivel de la doctora Marina Gascón. Entonces, ese curso va a empezar en mayo, si me ayudan con la imagen, Naye. Ese curso hablando de prueba
para todos los que se inscriban en la maestría. Es un curso que tiene un costo normal de 3,800 pesos. Ahorita se lo compartan a Nayeli porque anda atrasada en las imágenes. Ahí está Nayeli. Ahí está. Fíjense, el costo normal es de 3,800 pesos. Y si yo les estoy hablando que en México lo que tenemos no es una parte de deficiencia en la norma sustantiva para la cuestión del derecho de daños, sino el método de la prueba, el que no sabemos, ¿cómo se puede decir, Marisol? Ofrecer las pruebas idóneas y pertinentes en materia de reparación integral, pues aquí está este curso internacional, véanlo, tenemos gente de El Salvador, tenemos de España, tenemos de Argentina, falta otro ponente. Vamos a tener una charla con un especialista, pero impresionante, y esa es gratuita, Jordi Nieva Fenol. Va a estar el 12 de marzo, 8 de la mañana, gratuita para todos ustedes. Y vean toda la cantidad de ponentes que tenemos para este curso internacional de razonamiento probatorio. Y entonces, a todos los que se inscriban todavía el día de hoy para hablar de prueba, y ya sé que Fidencio se me va a quedar viendo, pero todos los que se inscriban en esta cuarta generación de la maestría van a pagar solamente 1,000 pesos por todo este curso internacional de razonamiento probatorio. Mil Entonces, pesos. ve, Me y lo, a quiénes tienen, o y sea, si yo no me inscribo en la maestría en daños, ¿me lo das también a mí, Cristi? tú ya estás. Yo no, yo no soy alumna de la maestría en daños, pero No, pero todos los de maestría tienen su 50%. Siempre wow. los consentimos, todos los de la maestría, y no me va a dejar mentir Fidencio, eh, todos tienen el 50% en todas nuestras actividades por el simple hecho de ser alumnos, ¿no? Ahí está. Sí, va a ser por videoconferencia, va a ser virtual, van a ser sesiones en vivo. La única que es por la mañanita, a las 8 de la mañana, es evidentemente la de la doctora Marina Gascón, porque ella está en España, entonces el cambio de horarios, pues ya saben, ¿no? Ahí están las fechas, inicia el lunes 23, pero ahorita yo les puedo decir que es el mejor curso internacional especializado en razonamiento probatorio que tenemos en México. Logramos conjuntar a lo mejor de lo mejor. Está el doctor Arturo Bárcena Subieta, que era secretario de Estudio y Cuenta de la Corte. Tenemos igual a la doctora Ana María Ibarra Holguín, de que hablábamos de este tema del Mayan Palace. Tenemos a este señor, yo lo leo, y me parece fantástico, Alan Limardo, y tan joven que es el doctor Pablo Robati de Argentina también, a Víctor de Paula, o sea, no se los pueden perder, de verdad, y el costo es extremadamente accesible. Sí, claro, Claudia. Ustedes tienen el 50%, todos los alumnos de INDECAC de posgrado, especialidad, maestría, doctorado tienen el 50%. Entonces, para todos los que se inscriban todavía hoy, Marisol, que le paguen 1,000 pesos solamente por este curso, porque estábamos hablando de la prueba Así que es tan es. importante, ¿no? Entonces, pues los dejo con mi querida Mari. Quería entrar a darles esta parte, y lo interesante de este curso, y comentarles que ya tenemos el convenio firmado oficialmente con la Universidad de Salamanca en España para que todos los que quieran ir a los cursos de especialización en ya sea en verano o sea en invierno, este, puedan ir con descuento, obviamente con la cartilla de INDECAP que va a expedir, ¿sale? Entonces, pues, tan bien regalados hoy, Marisol. Es lo que estoy viendo. Tú y yo Qué tuvimos bueno. que pagar completo, Sí, oye, pero bueno, vale la pena, está muy padre. Yo se los ¿sale? recomiendo Entonces, pues los dejo bastante. con mi querida Marisol, todos los que se quieran inscribir, quedan grabadas las clases de la maestría, sí, y se les comparten las grabaciones durante todo el tiempo de la maestría para que ustedes puedan estudiar, puedan repasar, puedan hacer tareas. Eh, si no se pudieron conectar, que no está permitido faltar tanto, pero por alguna cuestión laboral o personal urgente y no pudieron, bueno, pues tienen acceso a la grabación para ponerse al corriente, ¿sale? De eso no tienen pretexto. Entonces, ahí está Naye, ponles tu teléfono, Ale, Naye o Ale, ¿quién está? Para que puedan comunicarse todos los que estén interesados en la maestría, ¿sale? Entonces, los dejo con mi querida Mari. Mari, me voy, ya sabes que ando corriendo, pero quería Gracias, compartirles esas noticias, ¿sale? gracias, gracias. Bueno, Bye. gracias.
Pues ya estamos sobre el tiempo, pero vamos a dar respuesta a algunas preguntas. Creo que está una manita levantada. Por favor, licenciado Tolaya, adelante, te escuchamos. Buenos Adel- días, doctora. Ajá. Licenciado Tafoya, servidor. Ay, sí, cierto, Sí, discúlpame. no, no, Tafoya. no, no. Y, Y es y, y, que, y eres alumno eh, de nosotros, aparte. bueno, eso es lo que, a lo que vamos. Hoy me acabo de convencer de ingresar a la maestría. Genial. Y antes de mi pregunta, el comentario, estamos tan acostumbrados de ver a la maestra Cristi con una taza de café. Y hoy se me hizo rarísimo no verla con ello. Bueno, eso por un lado. La cuestión aquí que tengo yo una duda en cuanto a la inscripción. Las inscripciones, ¿es inscripción única para la maestría o aplica cada año y a otra, cómo podemos hacerla en un solo pago, inscripción y, y cómo se llama, y la primera colegiatura va por anticipado? ¿Cómo Ok, está esto de los pagos? te preciso. Para inscribirte tienes que pagar inscripción y colegiatura. Sí, Eh, hoy inicia, ¿no? Ahí nadie te va a dejar la liga para que te puedas inscribir a llenar los formularios. La inscripción es cada semestre, es decir, ah, son cuatro sexta y tres más. Cada semestre hay un tiempo de, digamos, intersemestral gracias. que les damos una semana de descanso para que hagan su reinscripción el siguiente semestre y así hasta la última mensualidad. ¿Qué quiere decir? Vas a pagar 12 mensualidades, 24 mensualidades porque dura 2 años, Sí, 24 mensualidades de colegiatura más cuatro reinscripciones, que es la primera, la de ahorita, y tres más, porque son 4 semestres. Ese es el costo de la maestría, son los pagos que tú debes de realizar. Independientemente de que los gastos de titulación ya cuando termines ya son gastos para la tramitación de tu título profesional. Si nada más quieres el título profesional de maestría o bien de la especialidad, porque esta maestría tiene un plus, tiene la posibilidad de doble titulación, es decir, sales como maestro en Derecho de Daños con especialidad en responsabilidad civil. Obtienes 2 títulos y obtienes 2 cédulas profesionales. Ese es el plus de esta maestría por el mismo precio. Entonces, creo yo que está bastante accesible y muy de acuerdo. adecuada. Implica ello, Ya no sí, te escuché. ¿Implica qué? Perdón. sí, 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 gracias, gracias, doctora. En el caso para el libro, hay interés, lógicamente, vamos a ingresar y pues es el Primer inicio, si la vez es tenerlo, hay que adquirirlo, pero me interesa en físico. Ah, sí, claro, de hecho es físico. También Naye te va a subir la liga para que lo puedas adquirir. ¿Tú estás en Ciudad de México? Acá en León, Guanajuato, la hermana En Leo- República de León, Guanajuato. de León, Guanajuato, licenciado. Pues no hay ningún problema. Pagas los gastos de envío que también te cotizan aquí en Indecaj y te lo hacemos llegar a donde tú nos digas. Ok. Muchas gracias. Entonces inicio a partir de este momento mi proceso de inscripción y que Dios nos agarre confesados. No, pues te va a encantar. Y la verdad es que aquí veo a muchos alumnos conectados que me siguen. Y la verdad es que pues no se arrepientes, no hemos tenido deserción, hemos estado trabajando muy a gusto y la verdad es un programa académico que no lo van a ver en ningún lugar, porque recopila todo lo que necesitan ustedes para el buen desarrollo, ¿no? De la materia. Y bueno, Muchas gracias, maestra. gracias, licenciado, a ti. Bueno, dice las medidas de ayuda a las víctimas por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención tienen un tope de 10,000 pesos. Es que esto es muy importante, ¿eh? A ver,
Chicos, Eduardo, te comento, el apoyo que hace la CEAF a víctimas es un apoyo subsidiario. No confundamos la responsabilidad del agente dañador o solidario responsable en un hecho con la subsidiariedad. ¿Por qué? Porque la comisión no es responsable de nada, ¿verdad? No intervino en el hecho. Las víctimas se ingresan a ese fondo de ayuda precisamente para, en el caso de que no obtengan la reparación del daño por otros medios, de manera subsidiaria, este fondo pueda llegar. Y sí, sí está topado, pero esto no es inconstitucional porque no estamos hablando de responsabilidad, sino estamos hablando de un pago subsidiario cuando no se puede lograr por otros medios. ¿Cuáles otros medios? Pues el que realmente sí es responsable. Entonces, sí, sí hay un tope, pero esto no quiere decir que impugne inconstitucionalidad, porque imagínense, si el fondo de ayuda reparara de manera integral a todas las víctimas, pues se quedaría sin presupuesto. Entonces es por eso, es subsidiario y de esa manera se tiene que considerar para los efectos de pedir. Y sí tiene un tope, pero esto no es inconstitucional. Les voy a compartir, Claudia nos dice que les comparta la resolución 18/2015. Se la subí al chat, pero no hay problema, se las vuelvo a subir para que, y los que no están, por favor, agréguense. Si me haces favor, Naye, de poner la liga para que se sumen al chat de Respondiendo el Daño, ahí les voy a subir toda la información. Las medidas de ayuda de las víctimas, por parte de eso ya la leí. Dice, en casos emblemáticos, nos dice Eduardo, dice, en casos emblemáticos como el de la estación de migración en Juárez, repararon por igual a personas que solo sufrieron una pequeña lesión, como a las personas que perdieron alguna extremidad. Bueno, pues eso tiene que ver con el tema de cómo se llevó a cabo, ¿no? Cada negociación. La verdad desconozco cómo se hayan llevado a cabo estos acuerdos indemnizatorios para ello. Es como lo que pasó también de la pipa de Iztapalapa, ¿no? Creo que el Estado ha estado realizando en conjunto con las empresas aseguradoras eh, los acuerdos para la reparación del daño y en muchas ocasiones esos acuerdos tienen que ver con una paridad, pero bueno, no están obligados a recibirlos. Si ustedes, si las personas creen que hay un daño mayor, se puede establecer una demanda individual. O sea, no están obligados a aceptar el acuerdo, porque eso es un acuerdo y los acuerdos es voluntad de las partes, acuérdense. Entonces, pueden o no aceptarlo o pueden o no llevar una representación individual. Bueno, pues muchas gracias. Ellos me mandan saludos. Costo de la titulación. Ay, ese dato no lo recuerdo bien y no te quiero dar un, un dato. Nayeli, ¿tú sabes el costo de la titulación de daños? Porque si les digo una cosa y no lo es, voy a quedar mal. Entonces, mm, no sé, pero creo que Naye ya se fue. Pero se los doy, ¿eh? Creo, no, pues, ¿para qué les digo? Pero, pero se los dejo en el chat, ahora que tenga el dato, de los costos de titulación. Miren, aquí viene en el chat, cualquier duda, comuníquese a los teléfonos de INDECAG. Si quieren, marquen a esos teléfonos y seguramente les van a dar información. Bueno, pues ya están todos las preguntas. No sé si tengan alguna más. Yo con todo gusto se las respondo. Y por favor, consideren la posibilidad de inscribirse. El día de hoy iniciamos clases. Estoy muy contenta por eso. Y nos vemos el próximo sábado, digo el próximo sábado, el próximo miércoles. Acuérdense que vamos a seguir analizando las sentencias
que para mí son emblemáticas y que me han ayudado mucho en mi carrera profesional litigando en daños, me han dado mucha luz. Una de ellas es esta, se las voy a mandar al chat para quienes no han tenido oportunidad de leerla. Léanla, por favor, les va a enseñar mucho y como les he dicho siempre toda la vida, no, no lean la tesis o el extracto, eso no les sirve mucho. Así nos sirve como referencia para citarlo, para poner nuestro fundamento. Pero lo que realmente nos enseña son las ejecutorias que dieron lugar precisamente a esa tesis. Entonces, sí, son largas, pero vale mucho la pena. Se enriquece mucho el conocimiento y sobre todo en temas que no están en la norma, ¿no? Miren, aquí ya nos dijo Nayeli que la titulación en daños es de 17,000 pesos. Ajá. Entonces, ese es el costo de la titulación. Obviamente tienen que haber acreditado todos sus créditos, ¿verdad? De la maestría durante los 2 años y ahí también ya les Porque pueden, son cursos de septiembre. No, es un curso que mandan, pero son como estaba abierto un micrófono. Bueno, tienen que haber acreditado, hay diferentes formas de titulación que tenemos, incluso el de congresos, mediante congresos, van al congreso, hacen un ensayo, lo presentan y eso se le toma como titulación. Son 2 congresos a los que van a asistir. Uno de ellos va a ser en mayo que ya tenemos fecha 29 y 30 de mayo. Para los que no están aquí en la Ciudad de México, pueden ir contemplando venir, porque va a ser en el Hotel Holiday Inn de aquí de Viaducto y el hotel nos está dando promociones para hospedaje, para todos los que van a llegar de fuera, les van a dejar una muy buena, también una buena promoción para esos días de congreso. Aprovechenlo, de verdad. Pues bien, muchas gracias por estar conmigo, muchas gracias por acompañarme, gracias a mis alumnos que siguen conectando. Sin ustedes no sería posible este momento y pues aquí voy a estar hasta que no tenga uno solo conectado hasta ese día, voy a terminar mis transmisiones. Mientras vamos a seguir hablando de derecho de daños. Bueno, esto fue Respondiendo al Daño, encuentros jurídicos con una amiga de todos ustedes. Gracias por estar aquí y nos vemos el próximo miércoles. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Gracias.